Feliz tarde, estimados amigos. Les habla el abogado Camilo Hurtado Lores a través del canal @tu situación legal. El tema escogido para hoy se refiere al reconocimiento de los instrumentos privados, categoría esta que junto a los instrumentos públicos representan la clasificación que establece nuestro Código Civil para la prueba por escrito. Cabe señalar que en el diario Trajinar utilizamos indistintamente la palabra instrumento y la palabra documento como si fueran sinónimos, existiendo una diferencia significativa entre ellos que viene dada por una relación de género a especie, siendo el género en este caso la palabra documento o el término documento y la especie el término instrumento, que es esencialmente escrito, y existiendo otros documentos cuya representación se hace en forma pictórica, en forma de imágenes, en forma de símbolo o de cualquier otro tipo de representación. Pues bien, tanto el instrumento público como el instrumento privado reflejan en su seno o contienen en su seno hechos, acontecimientos, expresiones de la inteligencia humana que son una especie de testimonio que nos comunican con un pasado. Estas expresiones o este contenido documental buscan dejar reflejada una memoria, un registro de hechos que ya acontecieron. Aparte de ello, pues nos pueden servir de prueba en un momento determinado para demostrar alguna obligación que se haya derivado de determinada relación jurídica. Aparte de ello, son la garantía de que haya un eficaz cumplimiento de las obligaciones, de las responsabilidades también derivadas de relaciones jurídicas. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre un documento público y un documento privado? El documento público está autorizado por un funcionario que puede ser un registrador, puede ser un juez, cualquier otro tipo de funcionario que pueda dar fe pública de los hechos que se efectúan en su presencia, tomando en cuenta que no basta el hecho de que tenga la potestad de dar fe pública, sino el grado de participación que tiene ese funcionario público en la formación del documento. Es decir, que pueda dar fe no solamente de las declaraciones y de la firma o del otorgamiento en su presencia, sino que también pueda dar fe de los hechos que se reflejan en determinado instrumento o que aparecen en determinado instrumento. Y el documento privado es aquel donde no se da la intervención del funcionario público. Pudiera tener el mismo contenido del documento o del instrumento público, pero la diferencia está en que no interviene ningún funcionario ni en su formación, ni pueda dar fe de que se otorgó en su presencia, de que se firmó en su presencia y de las declaraciones que allí se manifiestan. Decíamos hace rato que una de las finalidades de la prueba por escrito y de hecho derivada de este acontecimiento es que debe representar una garantía o significar una garantía en el cumplimiento de las obligaciones. Por eso es importante no solo para los abogados, sino para todos los ciudadanos tener conocimiento de esta diferencia, de estos conceptos legales,
no se requiere ser abogado, necesita ser abogado, pero sí forma parte de nuestra cultura general y de nuestra garantía en nuestro desenvolvimiento diario, tener este tipo de conocimiento. Entonces, el documento privado por sí solo no tiene certificación, no tiene autenticación y aun cuando está dotado o está reconocida la buena fe de las partes intervinientes, este documento puede ser desconocido y entonces tiene la parte a la que le interesa, la parte que lo presenta, tendría que demostrar su autenticidad a través de un procedimiento de comparación, de cotejo, que se puede tramitar a través de una experticia o del procedimiento o a través del procedimiento de experticia, y lo cual constituye, pues, como hemos dicho o como hemos utilizado el término desgaste en algunas oportunidades, y también una erogación de dinero. Por ello, a veces es recomendable, o ciertamente es recomendable todas las veces, que el documento, el instrumento que contiene un acuerdo o alguna declaración de una sola de las partes, o un acuerdo, un convenio entre dos o más personas, un contrato, debería estar dotado de autenticación o de certificación, que pudiera, si es de manera voluntaria, hacerse ante un notario público, quien puede dar fe de que el acto se firmó por las partes en su presencia y dar fe de las declaraciones que ellos han manifestado en su presencia. Cuando ello ocurre de manera voluntaria o incluso de manera provocada ante un tribunal, el que se ha provocado el reconocimiento, hay que también dejar constancia de que cuando se ocurre a un tribunal a solicitar el reconocimiento de determinado instrumento privado, se llamaría a la parte que nos interesa que lo reconozca, y esta está obligada o bien a reconocerlo o bien a negarlo. Pues bien, si lo reconoce, entonces este instrumento se asimilaría en su valor a un documento público. Este reconocimiento sería en cuanto, o este valor probatorio sería en cuanto a la firma y en cuanto a las declaraciones, pero no sería en cuanto al hecho que se manifiesta en el instrumento, pues esa certificación sobre los hechos solamente la podría dar el registrador o el juez en cumplimiento de sus funciones, y cuando actúa en la formación, forma parte integrante de la formación de ese instrumento. Entonces, en ese caso, se diría que entonces el documento privado reconocido tiene el mismo valor que el documento público en cuanto a la firma y en cuanto a las declaraciones, no en cuanto a los hechos que se dejan plasmados en el instrumento. Les decía que también que esto es importante para la garantía en las relaciones jurídicas, para las garantías en los negocios, y nos daría mayor seguridad y nos evitaría algunos sinsabores en el futuro. Por eso, pues, la utilidad de firmar los instrumentos donde se establecen obligaciones, y es mejor aún que estén certificados, autenticados por un funcionario público, y de allí la idea del reconocimiento del instrumento privado. Este es un conocimiento que, como hemos dicho, no solamente es útil para los abogados, sino también es público, es útil para la ciudadanía en general, ya que durante
nuestra existencia realizamos muchos convenios, muchos contratos, recibimos compromisos de otras partes que lo pueden hacer de manera unilateral, y esto garantiza que el cumplimiento de las obligaciones. Y como siempre decimos que el derecho es progreso y es garantía. Habló para ustedes el abogado Camilo Hurtado Lores.